A ver, terminemos la última parte de la clase. En este caso vamos a trabajar con problemas, ¿ya? ¿Se recuerdan de la práctica anterior cuando les dejé? En este caso era el lenguaje de los números enteros para yo poder representarlos, ¿no? Ujú. Ya, aquí también vamos a utilizar el mismo lenguaje, pero vamos a hacer las operaciones que corresponden. Fíjense el primer problema. Dice, la temperatura más alta medida en un congelador ha sido de 4 centígrados bajo cero. Ah, y la más baja de 26 centígrados bajo cero. Entonces yo voy a representar mediante números enteros a cada uno de estas temperaturas. ¿Cómo sería? Sería menos 4. Luego, y la más baja dice 26, ya, menos O 26. 6. Mira, estoy colocando de manera separada. Porque hay una pregunta que dice aquí. ¿Cuál es la diferencia entre las temperaturas? Ah, mira, fíjense chicos. ¿Cómo se obtiene la diferencia? La diferencia se obtiene de la siguiente manera. Cuando, cuando habla de diferencia, ¿qué operación debo realizar? ¿Alguien me dice? Cuando me dice diferencia, debo restar. A eso se refiere diferencia, restar. Pero ¿quién debo restar? Entre el mayor y el menor. ¿Ya? Cuando hablamos de diferencia, la operación funciona de esta manera. ¿Ya? Por lo tanto, aquí debo colocar, en este caso, la resta, ¿no? Debo poner el signo menos que representa la operación de resta. Entonces aquí le asigno entonces un paréntesis para no tener pues dos signos ahí seguidos, ¿no? Y ahora sí, resuelvo. ¿Qué hago? Menos 4. Luego despejo paréntesis más 26, que sería igual a, ¿cuánto? Menos Más 22. 22. 22. ¿Cuál es la diferencia entre las temperaturas? Aquí dirás, pues, profesor, la diferencia es 22. Es 22 grados, ¿no? Es decir, chicos, como se encontraba inicialmente en 4 grados, al bajar a 26 grados, pues justamente bajó 22 grados, ¿no? Ya, a eso se refiere, ¿no? Bajó 22 grados. Ahora aquí. Veamos, chicos. Dice, un avión vuela a 8.000 metros de altura. Cuando hablamos de altura, ¿con qué Más signo lo sobre representa? 0. Muy bien, sería más 8.000, ¿cierto? 8000. Ya. Luego dice, sube 1.000 metros. Cuando dice sube, ¿con qué signo le pongo? Es decir, Más. a la altura, chicos, a la altura que se encontraba de 8.000 metros, ahora voy a tener que subir, ¿no? Es decir, va a aumentar la altura. Vale. Poquito más. Luego dice, para evitar una tormenta, ¿no? Allá. Y luego dice, desciende hasta los... Ah, desciende. Cuando desciende quiere decir que está bajando. Menos. Cuando baja, Menos. menos, ¿no? Menos Menos 2600. 2.600. Listo, ahora resolvemos. Esto es igual a más 800 más 1.000 sería, perdón, 8.000 más 9000. 1.000 sería 9000. 9.000 menos 9000. 2.600. ¿Cuál sería el resultado final? No, 7400.
Sería 6.400. ¿A qué altura vuela ahora? A 6.400 metros. Esa sería mi respuesta. ¿Ya? Tienen que tener bastante cuidado, chicos, al hacer las operaciones. Ahora aquí, mira. Dice, ¿cuántos años transcurrieron desde 234 antes de Cristo a 1967 después de Cristo? Ah, eso significa que vamos a tener que dibujar una recta. Fíjense. Esta es la recta. Y por aquí va a ser el año 1967, que sería después de Cristo. Cuando dice, en otras palabras, después de Cristo, en vez de decir después de Cristo, puedes decir después de cero. ¿Sí o no? Entonces aquí se va a encontrar el cero también. ¿Ya? Y por aquí se va a encontrar el año 234 antes de cero, ¿no? Entonces, cuando hablamos de antes de cero, estamos hablando de el menos, números negativos. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Y te está pidiendo cuántos años han transcurrido desde este punto hasta este punto, pues, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ve? ¿Cuántos años habrán transcurrido? Tenemos que analizar parte por parte. Fíjense, ¿ah? Del año 234 al año, mira, fíjense, al año 220, analicen ahí cuánto ha transcurrido. De aquí solamente hasta aquí. Recuerden que en la antigüedad, 14 años. retrocedía los años, ¿ya? Se retrocedía. ¿Cuántos años? 14 años. 14, ¿verdad? Es decir, del año menos 234 al año menos 220 han transcurrido 14 años. Mira, tienen que pensar siempre en esto. Ustedes, su edad nunca disminuye, ¿sí o no? Cada vez que pasan los años va incrementándose la edad que tienen. ¿Ven? Lo mismo sucede aquí también, en este problema. ¿Ya? Entonces, sigamos a ver. Ya, entonces ya tenemos, transcurrió 14 años. Ahora, chicos, fíjense, del año, en este caso, menos 220, al año 110, o menos 110, perdón, ¿cuánto ha transcurrido? 110 años. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. 110 años. ¿Ve? Y lo que transcurre no se escribe con negativo, se escribe siempre en positivo. ¿Ya? Ahí está, ¿ven? Siempre está en positivo. Entonces, ¿qué operación se hace para poder llegar? Es como una sucesión, pues. ¿Ya? Es como una sucesión numérica. ¿Qué has hecho? 234, perdón, menos 234. Para llegar a menos 220, ¿qué has hecho? No has restado menos 234 más 14. ¿No has hecho esa operación? Sí, sí o no. ¿Ve? Signos diferentes se restan. ¿Qué has hecho? Has restado. Y el resultado era menos 220. Ahora, de menos 220 quieres llegar a menos 100, 110. ¿Qué haces? Haces la misma operación. Dices, menos 220 más 110. ¿Cuánto va a ser? Signos diferentes se resta y sale menos 110. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Y por último, digo, y del año menos 110 al año 0, ¿cuánto ha transcurrido? 110. 110 también. 110. Es decir, menos 110 más 110, 0. Ya está. Teniendo esa idea,
tenemos que, pues, justamente saber cuánto transcurrió desde el 0 hasta 1967. 1967. Claro, desde 0 transcurre hasta el año 1967. 1967. 1967. Ya está. ¿Ve? Pero para saber cuántos años han transcurrido desde este punto hasta este punto, simplemente ¿qué hago? Sumo los años que han transcurrido, pues, ¿sí o no? Ya, entonces sumaría pues de aquí, ¿no? 14 más 110 más 110, luego más 1967. ¿Ven? Y de esa manera obtengo el resultado. Por lo tanto, diré, de este punto hasta este punto han transcurrido, hago la suma directa. ¿Qué suma directa, profesor? Justamente a esto me refiero. Fíjense que de este punto hasta este punto, ¿cuánto ha transcurrido? 220. 234. 234. Ya está, ¿ve? Y 234 años. 4. ¿Ya? Y luego, del año 0 al año 1967, 1967. 1967. Eso significa, si yo quiero saber el total, simplemente debo sumar los números de tal y como son. Es decir, 234 más 1967. ¿Cuál sería el resultado? Aquí sería 1. 2199. 0. Aquí sería 1. 2199. 2200 199. o 100. 2. Ya, aquí sería 7 más 4, 11, ¿cierto? 7, 8, 9, 10, 11. Lleva 1. 6 más 3, 9 más 1, 10. Lleva 1. Entonces aquí sería 9 más 2 es 11 más 1, 12. Lleva 1. Por lo tanto, 1 más 1 es 2. ¿Cuántos años han transcurrido? 2201. Muy bien, 2201 años. Ahí está, ¿eh? Ahora veamos la otra parte. A ver, chicos, aquí habla de, en este caso, de edificio, ¿no? Fíjense, salí de mi piso. No se sabe de qué piso salió, pero ha bajado, dice 3 plantas. Entonces voy a dibujar un edificio aquí, referencial. Ya está. A ver. Listo. Voy a suponer, mis chicos, mira, voy a suponer de que en este caso salí de este piso X y luego dice bajé, ¿no? Es decir, va a bajar 3 pisos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Para dónde? Para buscar a mi amigo Juan. Entonces pongo J aquí. Entonces bajé, mira, fíjense, bajé 1, 2, 3 pisos. ¿Ya? Para que busque a su amigo Juan. Subimos 4 pisos hasta la casa de Inés. Ah, luego dice subió 4 pisos. 1, 2, 3, 4. Y aquí vive Inés. ¿Ve? Por lo tanto, dice que Inés vive en el 9º piso. Ah, ya. Si este es el 9º piso, el que está más abajo, ¿qué piso será? Octavo. 8º. Y el que está más abajo, Séptimo. ya, muy bien. Así sucesivamente, ¿no? ¿Ve? De esa manera puedes encontrar el resultado, ¿ve? De manera práctica. Pero lo vamos a hacer mediante ecuaciones. Esto lo voy a correr un poco, ¿ya? Ya.
ver, aquí era X, aquí era J, y decíamos que esto era el 9º piso, ¿no? Vamos a poner otro colorcito, ya, así. Este es 9º piso. Si este es 9º piso, quiere decir que el abajo también es 8º. ¿En qué piso vivo? En el 8º piso. De esa manera puedes obtener el resultado. Entonces, ¿cómo lo hago, profe, resolviendo mediante ecuaciones? Fácil. Salí de mi piso, no sabes qué piso es. Y bajé 3, entonces menos 3. Subimos 4, allá, más 4. ¿Ya? Y luego dice, hasta la casa de Inés que vive en el 9º piso. Eso quiere decir que después de haber hecho todo este proceso, llegué yo al piso 9. Entonces, para saber en qué piso vivo yo, simplemente realizo las operaciones, ¿no? Menos 3 más 4 más 7. que es igual No. a 9. Esto es X, bajamos. Y aquí sería X es igual a 9 menos 1. 1. Es igual a 8. Listo. ¿En qué piso vivo? En el 8º Piso. piso. Listo, ¿ve? De esa manera, a eso se refiere. Y ahí está, ¿ve? Justo X se encuentra en el 8º piso. Seguimos aquí. Aristóteles nació en el año 384 antes de Cristo. También vamos a trabajar con una recta numérica. Ya estamos bien con esto. Listo. Dice 8. que antes de 0, ¿no? Entonces vamos a poner el 0 más o menos por aquí. Y el número sería 384 por aquí. Dice, y vivió 64 años. Recuerden que la edad es positivo. Entonces, desde este punto hasta este punto, 24 habrá años. pasado 64 años. Sería de mi mamá. Oh, Y no no hay sé por qué no energía en mi casa. Ahora pues, ya. Profesor. Ya. No me hablen de otra cosa. Seguimos. Ya, chicos, Profesor, fíjense aquí. fíjense. Fíjense qué operación realizo aquí para llegar a este año. Yo necesito saber, dice, mira, fíjense, ¿ah? No hay luz Aristóteles nació en el año acá, tal y profesor. vivió 64 años. Entonces yo necesito saber en qué año murió, porque obviamente estamos hablando antes de 0, ¿verdad? Y simplemente se hace la operación. ¿Qué les dije? La edad siempre va a ser positiva. ¿Ya? Por lo tanto, lo único que tienes que hacer es esto. Menos 384 más 64. ¿Cuánto ha pasado? No. Espera. Vayan a confundir, ¿ah? Primero, chicos. 448. No. Eso están confundiéndose. Chicos. No. 448. Alto. Es menos 384 más 64. ¿Qué operación desarrollo? Debo restar. Restar. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué digo? 320. Menos 320. 20. ¿Murió en qué año? En el 320. Muy bien, murió en el año 320 antes de Cristo. O puedo decir antes de 0. De esa manera respondo a la pregunta. Tenemos 3 minutos. A ver, terminamos esta parte. Una plataforma petrolífera tiene 23 metros sobre el nivel del mar. Ya. Fíjense. Vamos a dibujar una plataforma más o menos así. Y aquí dice que está como 23 metros. Es decir, está sobresalido, ¿no? Y desciende allá a 300 metros. Cuando dice desciende, quiere decir que va a llegar a la superficie. Es decir, 350 metros. Es decir, está hundido ahí, ¿no? Está hundido a 350 metros. Pero resulta que desciende, es decir, la figura ya no sería así, sino sería de esta manera. ¿Ve?
Entonces, ¿qué dices? ¿Cómo hallamos la altura? Simplemente sumamos, pues, ¿no? 23 metros más 350 metros. ¿Cuánto sería? 23 más 350. 373. Muy bien. Entonces, la altura vendría a ser 373 metros. 373 Metros. metros. Ya está. Ahora aquí, dice, en una cuenta corriente del banco tenemos 210 soles. Es decir, en el banco yo tengo 210. Se paga recibo. Cuando yo pago voy a restar. Menos 183. ¿Qué más dice? Pago recibo del teléfono, que vendría a ser menos 37. Y 2 cheques de gasolina, menos 40, menos 40. ¿Ya? Realizando toda esta operación, el resultado final sería, ¿cuánto? Profesor. Ah, claro. Profesor. Todo, la operación total, porque ya no tenemos tiempo. 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17. Ya, incluso dice más 24. El resultado final sería menos 66. ¿Ya, chicos? Ya, Hoy profesor. terminamos la clase. Ya, profesor. Chao, profesor.